Cada vez falta menos para que inicie el proceso electoral en el país, el más grande de la historia en cuanto a cargos populares en juego. Según encuestas, Sheinbaum está 27 puntos arriba de Xóchitl a poco más de un mes de iniciar la elección. Durante la tradicional mañanera del presidente de la República, fueron hackeados los dispositivos inteligentes de por lo menos 260 periodistas. Daniel Marmolejo fue uno de los afectados y estará con nosotros para platicar del tema. El presidente de la República entregó distintas iniciativas de ley, entre ellas reformar la cantidad de magistrados del Poder Judicial. Bienvenidas y bienvenidos, hoy estos son los temas que ponemos sobre la mesa. Gracias por estar con nosotros en una edición más de Sobre la Mesa. Como siempre es un gusto saludarle, darle la bienvenida e invitarle para que se quede y nos acompañe en esta hora en la que estaremos compartiendo la información, debatiendo por aquí algunos puntos, opinando, que es al final lo más importante pues para quienes se encuentran en este momento aquí con nosotros y a quienes les agradecemos que nos estén regalando estos minutos. Así que acompáñenos para que conozcamos a los invitados especiales de esta ocasión. Ya le adelantamos un poco acerca de los temas. Vámonos, si le parece bien, entonces a ellos. Saludando de entrada a Alberto Rodríguez, es periodista, escritor, además actualmente director editorial de Desde Abajo MX, Premio Nacional de Periodismo en Derechos Humanos, articulista también en algunos medios internacionales, como es el caso de Hispanic LA en Estados Unidos, que nos acompaña nuevamente. Ya hemos tenido la fortuna de que esté con nosotros. Alberto, qué gusto encontrarte por acá. Bienvenido. Gracias, muy amable. Gracias por aceptar la invitación. Asimismo, a Daniel Marmolejo, que nos visita en esta ocasión desde Morelos, trasladándose pues con ese entusiasmo de poder compartir su opinión y a quien le agradecemos también el tiempo. Colaborador y escritor en distintos medios desde los años 90, tiene ya, por supuesto, una amplia experiencia en los medios de comunicación, ha recibido distintos premios y reconocimientos, menciones honoríficas, actualmente productor en otros medios nacionales, además de algunos documentales que, por cierto, ahí estamos dándole seguimiento. Daniel Marmolejo, bienvenido. Y muchas gracias, Mara, y muchas gracias a todos mis compañeros del panel. Muchas gracias. Además, como ya lo dijimos también en nuestra introducción, uno de los periodistas afectados por el hackeo que se dio a pues nuestros colegas que participan en las mañaneras del presidente, y de eso estaremos hablando más adelante. Pero por ahora seguimos con los saludos y el agradecimiento para Georgina Obregón, directora editorial de Síntesis Hidalgo, además anteriormente colaboradora también y trabajadora de Radio y Televisión de Hidalgo en las noticias, Premio Estatal de Periodismo en 1994, y bueno, participando ya Georgina en todos los medios. Le hacemos a la prensa escrita, radio, televisión, digitales. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por aceptar nuevamente y estar con nosotros. Carlos Gómez, del lado izquierdo, bienvenido, compañero, amigo, usted ya lo conoce también, compañero de fórmula en Hidalgo Noticias en nuestra edición nocturna, pero además presidente estatal de la Asociación Nacional de Locutores, y bueno, con esta experiencia que se sigue forjando y que además también pues ya tirándole a las grandes ligas. Carlitos, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, es un orgullo estar con ustedes compartiendo el panel con estas instituciones de la comunicación y pues vamos a ver que ojalá sea muy fructífero esta conversación. Estoy segura que sí, porque bueno, un honor para mí poder compartir con mentes como las de ustedes estas opiniones. Así que pues vámonos de entrada con el primer tema que tenemos preparado, que es el de la carrera electoral. Ya estamos pues cada vez más cercanos a las elecciones de 2024 y ante la inminente veda que se acercará dentro de unas semanas y que no nos permitirá compartir información como tal, opiniones específicamente también sobre lo que está sucediendo a nivel nacional y también lo que está sucediendo a nivel local con quienes están perfilando. Vámonos con ello. Y es que, bueno, hay que decirlo, el pasado 18 de febrero ya la aspirante de la Alianza Sigamos Haciendo Historia se registró de manera oficial ante el INE como candidata a presidenta de la República. Ya está preparando sus actividades también para el arranque oficial de sus campañas. Lo mismo ocurrió con Xóchitl Gálvez, lo mismo con Jorge Álvarez Maínez. Las encuestas ya empezaron a arrojar algunos resultados, algunos porcentajes y puntos, y bueno, pues quiero saber también aquí cuál es la opinión que merece de ustedes. Iniciando contigo, Alberto, pues vámonos con esto, ahora que podemos todavía opinar. Sí, porque
ya estamos prácticamente a las puertas de que inicie oficialmente el periodo electoral, es decir, el periodo de campañas. Y bueno, lo que se comenta, y yo creo que es algo que ustedes han conversado también en lo privado como en lo público, es que la elección pareciera decidida por la cantidad de puntos que hay de diferencia entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, ¿no? Bueno, y en un tercer lugar, el candidato de Movimiento Ciudadano, que está por arrancar su campaña una vez que se dé el banderazo de salida, pero que evidentemente no ha tenido el empuje que sí traía el anterior candidato o el anterior aspirante presidencial de Movimiento Ciudadano, que era el del gobernador de Nuevo León, Samuel García. Álvarez Maínez es un personaje absolutamente ficticio, construido, prácticamente nadie lo conoce. En el caso de Movimiento Ciudadano es más conocida la marca que el propio candidato, y allí, digamos, esta opción tiene esta parte con ciertos negativos en el sentido del desconocimiento, además de los escándalos que se han venido sumando a la propia figura de Álvarez Maínez, que aparece ahí embriagándose en un palco de un estadio junto con el gobernador de Nuevo León, y que, bueno, fue tal el escándalo que incluso con una medida de protección para que no se siguiera difundiendo ese video, tuvo que salir a registrar como propiedad privada este video. En fin, parte de las estrategias para que no se difunda lo que finalmente todo el mundo vio. Por otro lado, Xóchitl Gálvez, creo yo que está por verse cuánto puede crecer. Este fin de semana vimos un arropo importante por parte de los grupos que están alrededor de ella en esta marcha por la democracia, mal llamada marcha por la democracia, ¿no? En realidad fue una marcha en favor de Xóchitl Gálvez y una marcha anti López Obrador o anti Morena, ¿no? Básicamente. Pero me parece hasta cierto punto positivo que hayan salido, ¿no? estos grupos a respaldar públicamente a la candidata de la derecha, cuando antes se mantenían más bien en el ostracismo, se mantenían ocultos, trabajando o tejiendo hilos de manera oculta, tras bambalinas, y ahora es importante que estos grupos salgan, que se manifiesten, que sepan que no todo es oficina y redes sociales, que haya calle. Y bueno, y en el caso de Claudia Sheinbaum me parece que básicamente es la continuación de lo que ha hecho en el periodo de pre-campaña, como aspirante a la candidatura, intercampaña, una vez que su coalición definió. Y ahora como candidata habrá que ver, desde mi punto de vista, creo que yo que es lo que a mí me llama la atención, saber cuánto puede crecer, si se mantiene, si puede librar evidentemente los tropezones que le van a poner, y en ese sentido si logra consolidar una candidatura exitosa y convertirse quizá en presidenta del país una vez que se decida en las urnas. Y estamos por ver a esta Claudia Sheinbaum candidata ya en un público abierto, ya no con el cobijo de su partido y de su coalición, sino que ya yendo a plazas públicas, pidiendo el voto, también manejándose en medios, y me parece que está por verse lo mejor. No debo decir que el pronóstico es reservado, pero sí creo yo que hay puntos donde podemos ir observando una campaña que en primer término parecería ya decidida y por tanto nos enfrentábamos a una elección más o menos aburrida. Creo que hay elementos que nos pueden llamar la atención y que van a ser dignos de observarse, ¿no? Bien. En este caso, Daniel, ¿cuáles crees que podrían ser esos elementos o qué opinión nos das tú? Bueno, primeramente señalar que Claudia Sheinbaum tiene un gran cobijo político en este país. Independientemente de ser la candidata de la izquierda, no hay duda de que ha sido una activista histórica que en este momento recibe una gran aportación política, que son reformas del presidente de la República, cosa que no había sucedido en procesos anteriores. Con lo cual ella trae pues una coraza, trae un escudo y trae una espada. Y ante esta situación, que es un blindaje político único en la historia, tiene la posibilidad de marcar una diferencia significativa e inalcanzable. Recordemos, no obstante, que cuando, previo al inicio de las campañas en el año 2006, Andrés Manuel estaba 40 puntos arriba de Felipe Calderón. Se puede explicar mucho del fenómeno de Calderón en comparación con esta elección respecto a la manera en la que en el caso de él fue inflado por los poderes fácticos.
Hoy no estamos viendo eso particularmente, pero sí hemos visto campañas políticas previas, que no se les llaman campañas políticas, en donde la publicidad desbordó enormemente. Al mismo tiempo, no solamente se trata de ganar la elección presidencial, sino que Claudia Sheinbaum tiene la responsabilidad histórica de generar una votación extraordinaria, enorme el desafío, y en el caso de Hidalgo creo que es 1 millón de votos aproximadamente, a nivel federal, para poder conseguir que esas reformas, que es parte de ese cobijo político e histórico, puedan ser consolidadas con una mayoría legislativa. Por lo tanto, no es una candidatura presidencial, sino es una candidatura amplia a nivel federal con una punta de lanza, pero también donde se dio una reversión histórica de los procesos que el PRI venía controlando como feudos en el interior del país y que se han venido desmoronando. El caso de Hidalgo vuelve a ser un ejemplo, y desde luego el Estado de México. Sin embargo, hay un corredor muy importante que es el centro bajío, el centro occidente, que es un corredor reticente a las izquierdas, y es allí en donde se tendrá que trabajar más, y eso indudablemente toca una parte de Hidalgo, una parte del Estado de México, sigue Querétaro, Guanajuato, y desde luego estados como Jalisco, que son muy difíciles, el estado de San Luis Potosí también. Entonces hay un eje todavía muy complejo para que la candidata pueda desbordar territorialmente en esos espacios. Entonces, veo segmentaciones dentro de la estructura electoral, donde se tendrá que trabajar de manera muy consistente con grandes operadores políticos y además entrarle a la contienda con mucha más fortaleza debido a que hay una agenda política histórica que es la herencia de López Obrador. Bien, gracias Daniel. Pero también quisiera ahora ceder la palabra a Geo y aterrizar un poquito más este tema también en lo local, porque igual en Hidalgo ya se dieron a conocer los perfiles que estarán contendiendo para las próximas elecciones. Geo, por supuesto, abierto el comentario también, lo que quieras compartir de las candidatas y el candidato a nivel nacional, pero también qué opinión te merece aquí en el estado de Hidalgo, pues este perfil que ya se abrió. Bueno, mira, son perfiles del lado de los diputados federales, que bueno, al momento está la propuesta de Morena con 7 perfiles para cubrir los 7 distritos, obviamente. Y bueno, ahí lo que destaca es que son 2 hombres y 5 mujeres, ¿no? Entonces, dices, bien, ¿no? Porque cualquiera de las 2 candidatas presidenciales tendrá el arropo, tendrá el acompañamiento de más mujeres en esta campaña, en su campaña. Bueno, como dice Luis Alberto, el candidato del Movimiento Ciudadano, Maínez, pues está muy borrado todavía, está muy borrado, no le dio tiempo de prepararse, ¿no? Bueno, como entró de emergente, no tiene la misma proyección que tenía el gobernador de Nuevo León y que tienen en estos momentos las 2 candidatas, Claudia Sheinbaum por Estamos Juntos, Estamos Haciendo Historia, y esta Xóchitl Gálvez por la coalición PRI, PAN, PRD. O sea, es otra, viene un poco enfriado, ¿no? Rezagado, no, todavía le falta encarrerarse. Pero bueno, a mí me pareció interesante que en esta ocasión, al menos el destape de Morena y sus aliancistas estuviera privilegiando la presencia de mujeres. ¿Por qué? Porque, bueno, para mí yo me imagino, yo tengo la ilusión de que una campaña política entre mujeres pudiera ser diferente a las campañas políticas entre varones que hemos presenciado por mucho tiempo, ¿no? O sea, me refiero a esa guerra sucia, a la guerra de golpeteo, a la guerra de exhibición de situaciones. O sea, un enfrentamiento mucho más diplomático de una mejor categoría. No sé si sea, o sea, yo quisiera que esta campaña pudiera destacarse por un manejo diferente que se ha hecho tradicionalmente en las campañas políticas en el país. O sea, si hay más mujeres en
La contienda. entorno político que se está disputando. Bueno, veamos cómo se manejan las mujeres, cómo se maneja la libertad de expresión de las mujeres, cómo se maneja la búsqueda de un puesto político de frente a un electorado que está esperando cosas nuevas, porque esto de las elecciones son espectáculos como cualquier otro espectáculo, como el Super Bowl, como la final de del fútbol La local. diferencia es que se estará definiendo el futuro de nuestra Claro, pero los juegos, esos espectáculos también definen algo y definen una personalidad. Entonces, no deja de ser un espectáculo que tiene que ver con lo que vamos a votar nosotros los mexicanos y las mexicanas también, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me interesa saber de esta elección, que es además grandiosa porque hay muchos cargos que están en juego. Tenemos que hacer rapidísimo una pausa, pero ahí en casa quédese con nosotros porque falta también la opinión de Carlos Gómez, por acá lo veo con ganas de participar. Y bueno, pues sí me gustaría retomar esto que decía Geo Obregón. ¿Será que pues estamos enfrentándonos a algo nuevo, de ahí pues que surja la incertidumbre con el tema de las mujeres? Vamos y volvemos, no se vayan. Con ustedes a Sobre la Mesa. Gracias por continuar luego de esta breve pausa. Vámonos rapidísimo con este tema que quedó pendiente en el bloque anterior. Y bueno, pues con la palabra que va para nuestro compañero Carlos Gómez. Lo decíamos, ¿será que nos estamos enfrentando a algo nuevo? De ahí la incertidumbre, las inquietudes que expresaba Geo hace unos momentos, el que qué irá a pasar ahora que, pues ya lo decía también, incluso en el tema local, las mujeres están predominando porque así se busca justo también como parte de los parámetros. ¿Tú qué nos dices, Carlos? Sí, gracias, Mara, gracias. Es que pues, ya se puso el ejemplo a nivel nacional quienes serán quienes lideren esta contienda electoral y por ende pues se tiene que repetir, tiene que haber eco en cada uno de los espacios u oportunidades para poder aspirar a una figura de elección popular. Les hablaba antes de entrar al aire, pues qué representa hoy en día una diputación federal, y es que desafortunadamente los actores políticos que han tenido la oportunidad de estar ahí en la Cámara, en el Congreso de la Unión, no han hecho un papel, si lo podemos decir, ejemplar, histórico y mucho menos icónico o mediático. Ya no tienen esa representación popular en el distrito que ellos representan, porque son completamente desconocidos. Completamente desconocidos, esa es una realidad. Entonces, hay de dos. Se pusieron, hablando por ejemplo en el tema de Morena, se pusieron actores políticos que representan no tanto en la popularidad, sino en cuanto a la estructura de diferentes partidos. Esa es una realidad, que tienen un acercamiento mucho más cercano con las estructuras que van a operar y que van a hacer que este ejercicio, no electoral, sino este ejercicio de Morena, se logre ir plasmando en cada uno de los ecos de cada uno de los distritos, y no tanto en la popularidad. Van a ser esos equipos estructurales para poder hacer el ejercicio de campaña a partir de finales de marzo. Tienen una gran oportunidad de que vuelvan a tener esa importancia las diputaciones federales, de que puedan hacer esa amalgama con las diputaciones locales, con quienes queden como diputados locales, pero más allá de eso, que sean propuestas que ayuden a los aspirantes o a quienes queden como de presidentes o presidentes municipales, porque lejos de eso ya no ven por el lado amable de los ayuntamientos. Bien. Justo revisando parte de la lista de quienes pues están postulándose ya y buscando pues llevar la cabeza de cada uno de los distritos, y hablando también de lo que decía Geo hace unos momentos, el hecho de que sean mujeres. Alberto, ¿qué opinión te merece a ti el que sí se busque esta paridad, esta equidad, y se busquen perfiles que puedan también así aportar a los distritos? Cuando viste la lista también, ¿cuál fue tu percepción? ¿Fue sorpresa o no? ¿Quieres que te diga la verdad? Yo, si fuera el presidente de Morena, estaría sumamente preocupado por lo que podía pasar entre el electorado que ha votado históricamente por Morena, precisamente por los perfiles que está poniendo en las candidaturas este partido político.
voy a hablar de 3 casos específicamente. Uno, Crespo. el candidato, no, pero hay uno antes. Hay uno. El candidato por el Distrito 1 con cabecera en Huejutla, Daniel Andrade Zurutuza, exalcalde, bueno, aún alcalde de Huejutla, denunciado en el año 2022 por violación sexual de una trabajadora del ayuntamiento dentro de las instalaciones del propio ayuntamiento durante la festividad del Chantolo, durante el Día de Muertos. Recientemente, ayer, la propia denunciante dio a conocer que ha recibido amenazas por parte de grupos cercanos a este exalcalde y que hoy es el flamante aspirante de Morena a la candidatura por el distrito de Huejutla, diputado federal. Y que viene además de un pasado dentro del Partido Encuentro Social, un partido asociado al exgobernador Miguel Ángel Osorio Chong. Bueno, Ricardo Crespo Arroyo, durante casi 5 años presidente estatal del PRI, vinculado al exgobernador Francisco Además, Olvera. formó parte del gabinete de Paco Olvera, con quien hoy va... Fue su jefe de despacho de Francisco Olvera, Ricardo Crespo Arroyo. Si bien es cierto, durante el sexenio de Omar Fayad él se deslinda del PRI e incluso tiene una aventura como candidato independiente a la alcaldía de Pachuca. Lo cierto es que fue un operador muy efectivo, eso sí se tiene que decir, dentro de las huestes priistas, y hoy Morena lo recoge para ser su candidato por el distrito de Pachuca. Y el tercero, me parece que también es preocupante, la de la candidatura del hoy aspirante a la candidatura a senador Cuauhtémoc Ochoa Fernández, vinculado por supuesto a los grupos de PRI, empleado del exgobernador Miguel Ángel Osorio Chong, tanto en su gabinete como en la Secretaría de Gobernación, sin carrera política, ya no digamos en la izquierda, sino dentro de Morena o los grupos asociados a Morena. Hoy es el candidato al Senado de la República por este partido político. Entonces, ya no le rasco más porque podríamos seguir con la lista. Bueno, yo si fuera el presidente estatal de Morena estaría muy preocupado porque el voto duro de Morena es un voto, hasta donde se ha alcanzado a ver, sumamente consciente. De tal manera que allí donde ha participado Morena, donde ha habido candidatos que no les han agradado, incluso ha votado de manera diferenciada. Por ejemplo, en el Estado de México y en la Ciudad de México, donde unos los votaron por una parte y aunque Morena se llevó otro, en este caso, por ejemplo, las jefaturas de gobierno, en el caso de Claudia Sheinbaum cuando compitió. En fin, el electorado de Morena está viendo lo que está pasando y creo yo que hay ahí una amenaza de un voto diferenciado, por no decir voto de castigo, a perfiles que no corresponden a los estatutos y principios que ha pregonado Morena en ese sentido. Perdóname que te interrumpa, Alberto, pero yo creo que de ahí viene la estrategia del presidente de la República de, a unos meses de iniciar la campaña electoral, pues mandar ese paquete de propuestas, porque van a ser justamente ellos quienes busquen defenderlas en el Congreso. A mí me parece que bueno, en ese sentido el presidente les está haciendo la tarea, evidentemente. Y a la misma candidata, como el lo paquete decía. de reformas es un legado político de López Obrador para el sexenio que viene y para la legislatura que viene. Hay que recordar que el gran propósito del presidente es que durante la próxima legislatura se aprueben aquellas iniciativas que no pudieron salir en su sexenio, sobre todo la del Poder Judicial y algunas otras de gran calado social. Entonces, a ver, nada más para concluir, me parece que ahí también está todo por verse para ver cómo reacciona no el partido Morena, sino el electorado de Morena. Porque el presidente López Obrador, no de su sexenio, sino desde el año 2000 que ganó la jefatura de gobierno, pasando por la primera elección presidencial, ha aglutinado un movimiento que se ha caracterizado por su participación política, que no se queda callado y que además a la hora de votar sabe votar y también castigar. Gracias Alberto por acá. Daniel, respecto a lo que dice Alberto, ¿alguna opinión? Y también para ir enfocándonos en eso último que mencionaban respecto a las reformas, que también hay algo que mencionar al respecto. Ya se calentó la mesa. Eso se trataba. Pusieron los puntos sobre las IES. Claro. Y realmente se está hablando de algo que pudiera generarse como un voto diferenciado, en donde los partidos que no son Morena, pero que tienen candidatos representativos y bien identificados, pudieran tener ventajas locales. Sí. También se calienta la mesa cuando Carlos refiere el papel de los legisladores. Y los legisladores, hay que decirlo tal como es, perdieron peso a partir de que dejaron de cabildear recursos
con las bancadas y de tener también presupuestos para sus distritos. Entonces hoy la figura del legislador se convierte en una figura donde tendría que legislar y proponer iniciativas, pero es muy poca la generación de iniciativas porque han estado esperando las propuestas del presidente para poder encauzarlas. Entonces yo le decía a Carlos, ¿se volvieron momias los diputados? En cierta medida sí, porque tampoco es que le metan mano a las iniciativas del presidente, además redujeron su cuota de asesores y con un asesor pues es imposible que un diputado pueda atender todas las comisiones. Lo que no redujeron fue la cantidad que le pagan a los asesores. Eso se quedó Bueno, igual. ese es un asunto. Sin embargo, yo creo que la dinámica legislativa bajó sustancialmente. Sí, completamente. Sigue habiendo cabildeo y lo hubo a partir de las reformas del presidente también en términos legislativos. Pero hoy veo yo que las figuras que no son figuras, pero los personajes que pudieran participar, y se lo dije yo personalmente al exsecretario de Gobernación, Adán Augusto, en una reunión a la que asistí con él. Le dije, el grave problema es llenar de activos tóxicos a Morena. Además, el dirigente nacional es un economista. Y cuando tú llenas, y como economistas han hecho las burbujas especulativas en el mundo, las .com, las subprimes. Entonces el grave problema es de que Morena, quizás no ahora, pero en un corto periodo, con estos activos tóxicos, el exgobernador, bueno, puedo mencionar a todos ellos, pero tenemos figuras que no están aportando realmente al sello morenista y que lo están convirtiendo en un híbrido. Completamente. Y los híbridos no tienen futuro en el caso de las circunstancias. En un trampolín. Es un transformer en muchos estados y lo que han comentado ustedes en esta mesa, yo lo he escuchado en todas las mesas del país. Es que es exactamente, pero Ese es un problema. eso es algo que está pasando en todo el país. En todo Si el uno país. revisa Pero en todos los partidos políticos. claro, claro. Pero un partido agarra nuevo no tendría por qué pensar en refundarse en un corto plazo. Completamente. De un partido además que se ha vanagloriado de sus principios políticos. Claro que sí. A diferencia de el PAN y el PRI, su trayectoria ha sido esa, la del pragmatismo político. Hoy es con uno, hoy es con otro, y básicamente entre esos dos partidos se han intercambiado candidaturas. Para no extenderme más, nada más decir, tiene la razón el compañero, uno va a Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Colima, Puebla, Baja California Guerrero. Sur. Bueno, en Baja California Norte También. estaban a punto de candidatear a la familia Hank, Exactamente. que es de lo más terrorífico que hay en el sistema político oscuro. mexicano. En fin. Eso es dueño de una No, casa bueno, de nada más apuestas. cerrar esta reflexión respecto al hecho de que esto va a generar un conflicto muy grave al interior del partido. Y el partido necesita encontrar los mecanismos de solución y también recordar dos cosas que son fundamentales. Es un partido que está buscando la democracia, con un presidente que promueve la democracia y que no ha tenido democracia interna para la elección de su dirigente nacional. Entonces ahí está una gravísima contradicción dentro del partido Morena. Y recordar finalmente, para ceder la voz a mis compañeros, que a partir del año, sobre todo con Peña Nieto, cuando se da el fenómeno de la desaparición de los 43 normalistas, en todo el país y en muchos lugares del mundo corrió el coro México sin PRI. Y este estado lo demostró. Completamente. Bien. Gracias Daniel. Geo, por acá para ir cerrando con este tema, ¿tú qué concluyes? Bueno, precisamente lo que está diciendo Marmolejo, o sea, sin PRI, pero Morena está infiltrado de priistas. Entonces, pues es lo mismo. ¿Primor? Sí, o sea, Es un primor. por ejemplo, Crespo, ¿no? Fue un operador político del PRI y ahora se hizo un regidor morenista siendo independiente y entonces eso basta para que él sea el candidato. No lo conozco personalmente, simplemente estoy cuestionando a Morena por qué, habiendo otros perfiles morenistas o independientes, por qué tiene que ser un priista, un expriista. Geo, perdóname que te interrumpa, pero nos estamos abocando a tres, únicamente a tres candidatos o tres candidatos a diputados federales. Pero hay casos, por ejemplo, esta chica que viene emergiendo de la sección 15 del CENTE, que sí son nuevos perfiles. Entonces,
me parece que la estrategia de Morena, no estoy diciendo que esté bien o que esté mal, simplemente le estoy mencionando en Hidalgo, es con la experiencia, y por eso abocaba yo a que son estrategias de operación política y no tanto de impacto social de Morena en el Estado. Poner a 3 viejos lobos de mar, colmilludos, y empezar a mandar candidatos, pues que a lo mejor son nuevos en el panorama político local. Entiendo que ese es tu punto, tu perspectiva, Claro. Carlos, pero vamos a tantito favor. a dar oportunidad que termine. Gracias. Geo. Sí. Bueno, como les iba diciendo, la situación es esa, para mí esa es la situación. Y a lo mejor, como dice Carlos, sí, tienen un perfil y tienen una experiencia que se puede aprovechar. Pero ¿qué está diciendo o qué está pensando el público? Pues da lo mismo, ¿no? O sea, si están diciendo que el PRI, el Morena, el presidente, el gabinete, están diciendo que el PRI no quieren PRI, entonces, ¿por qué les están abriendo la puerta? Claro. Y esa es una contradicción que la gente observa. Y demasiado. O sea, sí serán muy que todos buenos, nos muy conocemos buenos por todos. operadores Bueno. políticos, Es muy evidente. pero tienen un lastre, vienen arrastrando un lastre Sí, de muchos años, ¿no? ¿90 años? sí. Entonces, ahí lo que dice también Luis Alberto, ¿no? O sea, que eso va a hacer que se dé un voto diferenciado, porque votarán por Claudia, pero no votarán por los diputados, no votarán por los senadores. Entonces, ¿cómo se van a lograr las reformas si no van a tener una mayoría calificada? Si se sigue este pensamiento, ¿no? Porque entonces no va a ser posible con estos personajes diferentes de lo que es Morena, que la gente vote de manera amplia por los diputados, por los senadores, que son los que van a tener la responsabilidad de sacar o no adelante esas reformas del presidente. Entonces ahí está a mí me parece que ahí se está formando un nudo que tendrán, no sé de qué manera, que desatar para que pueda ser posible que se logre esa mayoría calificada y pasen las reformas de manera limpia. Y que haya un mejor flujo, ¿no? En este sentido, tanto de comunicación como de trabajo, como pues con los órdenes de gobierno y demás. Gracias, Geo. Tenemos que hacer ahora nuevamente una pausa rapidísimo. Ahí en casa le invitamos a que siga con nosotros porque regresamos con otro de los temas interesantes que tenemos preparado y que además ya es para el cierre de nuestro espacio. Respecto al hackeo a periodistas, Daniel Marmolejo fue uno de ellos y nos va a contar su experiencia. Ya volvemos. Regresamos con ustedes a Sobre la Mesa. Muchas gracias por continuar en la señal del 12.1. Aprovechamos además también para recordarle que las opiniones vertidas en este espacio son única y exclusivamente responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la postura de Radio y Televisión de Hidalgo. Vamos a dejar por ahora los temas electorales en concreto y nos vamos con esto que ya le decíamos. El mes pasado se dio un hackeo a periodistas, específicamente quienes pues recurren o acuden a las llamadas mañaneras o conferencias matutinas que da el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Hoy tenemos el honor de que nos acompañe Daniel Marmolejo, uno de los periodistas que acuden a estas mañaneras, pero que además pues fue víctima de este hackeo, que bueno, pues además se ha dicho ya por parte de las autoridades, se va a investigar, se ha dicho incluso que provino de España, la mente maestra, pero Daniel, queremos que de entrada tú nos cuentes y nos des también tu experiencia. Bueno, es importante señalar que aunque el hackeo se circunscribe a un universo de 263 personas aproximadamente, todos los que acudimos a la mañanera hemos sido hackeados, porque no puede haber una falta de solidaridad con ninguno de los compañeros, debido a que en México hay un riesgo para el ejercicio del periodismo, y más quienes trabajamos periodismo de investigación, y arriesgamos nuestras vidas constantemente a partir de denuncias a poderes fácticos, a terrorismo de Estado, a desapariciones forzadas, a temas de narcotráfico, de narcoestado en general.
Entonces, no es realmente una acción contra un grupo, es una acción realmente contra la presidencia de la República y en contra de la libertad de expresión. La filtración no fue hackeo, fue filtración de datos de los periodistas a partir de un integrante, pues evidentemente del equipo de comunicación social, quien llevaba 2 años fuera. Había, no sé si renunciado, lo habían despedido, hay reservas todavía en la información, pero este sujeto a través de su cuenta fue sustraída la información. Pero ya también nos encontramos con un tema sí de hackeo o de también probable filtración de información de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Presidencia de la República, en lo que se llamó Guacamaya Leaks. Y hoy estamos viendo un ataque sistemático hacia el gobierno de López Obrador con un hashtag que es narcopresidente, ¿no? Una cosa por el estilo. Todas estas acciones tienen sus propios canales para poder desarrollarse. Las filtraciones se dan por un descuido institucional. Las infiltraciones se dan por otro descuido institucional que puede ser la contratación de personas ajenas a un proyecto y que van a utilizar la información para manipular, para controlar, para destruir, para atacar. Y por el otro lado tenemos los hackeos, que son estructuras muy bien orquestadas, con una base científica y tecnológica todavía superior. Entonces, pongamos todo el escenario en 3 grandes canales. Las filtraciones y las infiltraciones es porque se viola la seguridad estructural por medio de sujetos dentro de los mismos sistemas. Los hackeos se dan por personajes ajenos que utilizan alta tecnología para penetrar en los sistemas y violarlos. Y por el otro lado tenemos las granjas de bots y las estructuras de trolls que pueden estar vinculados con partidos políticos y con determinadas organizaciones, incluso globales, para poder generar una tendencia desde el punto de vista de la opinión pública. Todo esto vulnera al Estado mexicano y todo esto se circunscribe en un fenómeno que yo he estudiado que se llama la guerra híbrida. Son las nuevas estrategias para derrocar a gobiernos legítimos y sobre todo a gobiernos progresistas. Entonces, este fenómeno de guerra híbrida, con todas estas definiciones que pongo en 3 canales diferentes, han operado en toda Latinoamérica. También han operado en Estados Unidos. También funcionan en la relación ríspida que hay entre países como India y Pakistán, Bielorrusia y Polonia, Rusia y Ucrania, y en general también en Europa cuando se promovió el Brexit. Entonces estamos ante fenómenos fuera de control, en donde el desarrollo tecnológico que permitieron las redes sociales y después la suplantación de estructuras operativas para el conocimiento de los perfiles y la promoción de cierta información que hizo Cambridge Analytica en la elección de Donald Trump y que también han intervenido en México, junto con estrategas como JJ Rendón, que es un publicista, propagandista sin escrúpulos, y esto se da mucho en campañas políticas, es algo que transversalmente no solamente afecta a la libertad de expresión, sino que pone en riesgo la próxima campaña electoral. Entonces, hablar de un grupo de víctimas no, tendríamos que hablar de que el país está siendo vulnerado, que el presidente pudo sacudirse el Guacamaya Leaks con su estilo sureño, que es bastante cálido y jovial, pero en realidad fue un atentado contra las estructuras militares de nuestro país. En otras circunstancias y en otro país, esto significaría la decapitación de mandos importantes del ejército. Y en otras circunstancias de un país menos laxo y más rígido, implicaría también pues solicitarle la renuncia a funcionarios de comunicación social de presidencia porque se pone en riesgo la vida de los periodistas. Es un fenómeno realmente complejo que requiere mucho estudio y mucho trabajo, pero en ello están metidos poderes fácticos, los grandes inversionistas globales, los grandes intereses por el agua, el litio, el petróleo, el gas, ¿sí? Y los recursos medioambientales. Entonces, se pone en relieve esto
no como un fenómeno aislado, sino como la guerra híbrida. Bien, gracias Daniel. Vámonos contigo, Carlos. ¿Qué pasa con esta vulnerabilidad en nuestro país para el ejercicio periodístico? Lo comentaba Ahora sí. en ocasiones anteriores, en una participación que tuvo Geo, que ojalá se esperaba una competencia limpia, si la podemos llamar así, entre Xóchitl y Sheinbaum. Pero me parece que pues, es el inicio, como dice Daniel, que es pues, el inicio de una campaña con guerra híbrida, porque pues, quienes les interesaba tener vulnerar de esa manera pues, al actual gabinete del presidente López Obrador y a las Fuerzas Armadas y por supuesto al llamado cuarto poder, los medios de comunicación, pues es nada más y nada menos que la oposición del presidente de la República. Entonces, ¿a qué grado estamos llegando o a qué se están atreviendo la oposición, los candidatos, en este caso el antiguo régimen, como lo menciona el presidente de la República, pues a tocar? Son figuras muy sensibles y es una línea muy delgada en donde se pone la sensibilidad del país ahí sobre la tablita. Entonces es importante que las autoridades pues, electorales también esto lo vayan checando, las autoridades de seguridad, el mismo presidente de la República. Mencionó Daniel un punto muy importante del cual da razón a todo este hackeo, narcopresidente, que es justamente hoy el estandarte que está utilizando la oposición y se escucharon los cánticos el fin de semana en la marcha de la democracia que iban dirigidos más que nada al presidente de la República. Entonces es parte de esa guerra sucia. Bien, muchas gracias. Geo, por acá tú, ¿qué nos dices respecto pues, al ejercicio del periodismo, que es, yo creo, en resumen, lo que escuchábamos también en parte del comentario de Daniel Marmolejo? ¿Se ve vulnerado? Bueno, sí, o sea, por supuesto que sí ha sido vulnerado en muchas ocasiones, por supuesto que las personas que se dedican a esta profesión, bueno, pues hay atentados, asesinatos, todas estas formas de violencia que atentan contra la libertad de expresión o contra ciertos personajes cuyos comentarios no son bien recibidos por ciertos grupos de poder, sea el poder que sea, ¿no? El poder económico, el poder político, el poder criminal también, ¿no? Entonces, también lo que dice Pablo, sí, el poder fáctico, pero también yo no descarto que pueda ser también el poder criminal y que es inmenso y desconocido, es como una neblina, un monstruo oscuro que penetra por muchos lados de diferentes formas y que atenta, ¿no? Y afecta y logra objetivos que son, que afectan a la sociedad, que dañan a la sociedad. O sea, es como una amenaza invisible que penetra. Entonces, sí hay que estar muy al tanto de cómo combatirlos, pero hay que identificarlos y eso supongo que es un trabajo muy difícil, más que nada ¿no? identificar de dónde vienen los golpes. Alberto, yendo contigo, hablaba también Daniel de ejercer el periodismo de investigación, de quienes se dedican especialmente a eso y que de alguna manera pues están más expuestos por eso, por la investigación, por buscar más a fondo las razones de muchas de las problemáticas que tenemos en nuestro país. Eso los convierte ahora en personajes pues que ponen en riesgo su vida. ¿Tú qué nos dices? Sí, bueno, eso ha pasado siempre con el periodismo y en este país, no por el hecho de que haya ganado López Obrador, significa que se hayan acabado estas prácticas. Seguramente del lado de Presidencia de la República, específicamente del despacho de López Obrador, posiblemente no vienen las persecuciones, los espionajes y las amenazas por parte del poder presidencial, pero es claro que hay estructuras de que no se han acabado del viejo Estado que en buena medida y con más buena voluntad que otra cosa el presidente López Obrador ha tratado de reformar y que siguen ahí amenazando periodistas, ¿no? Y si no queremos irnos a nivel del Ejecutivo Nacional, a nivel estatal y sobre todo a nivel municipal, las periodistas seguimos estando bajo amenaza de estos poderes locales y por supuesto de los grupos fácticos, grupos armados, grupos del narcotráfico, ¿no?
Creo yo que en México tenemos un problema en términos de libertad de expresión, en el sentido en que lo estoy diciendo, pero sobre todo por la vida y la seguridad de periodistas que están bajo amenaza y están bajo riesgo, allí donde las cámaras de la mañanera no enfocan. Es decir, estamos hablando no solamente del norte del país, ahorita en el sur, en Chiapas y en el sur de Chiapas, en la frontera, hay una situación verdaderamente de emergencia donde los periodistas, las periodistas que están cubriendo lo que está pasando allí, las guerras intestinas de los grupos armados, están poniendo en riesgo la vida de las comunidades y por supuesto de los periodistas, ¿no? Entonces es un tema que no, o sea, nunca se puede dejar de avanzar cuando se habla de la vida y de la seguridad de quienes ejercemos el periodismo, y no se logra con buena voluntad. Es decir, una de las grandes frustraciones que yo he tenido en este sexenio es cuando el presidente dice que por el hecho de cambiar ciertas cosas del régimen presidencial han cambiado todas las estructuras del Estado, y eso no es cierto. En el área tan solo, por ejemplo, no sé cuál sea la experiencia particular del compañero que es asiduo a las mañaneras, pero por ejemplo en el área de comunicación social de Presidencia de la República, que es el área de comunicación social de todo el Ejecutivo mexicano, hay serias deficiencias, no solamente en el manejo de la comunicación, sino también en el trato con periodistas. Por ejemplo, cuando uno esperaba que se podía democratizar la comunicación en este país, por no decir que el periodismo, porque el periodismo lo seguimos haciendo quienes hacemos periodismo, y esto no es redundante, ¿no? Se siguen privilegiando los grandes monopolios de comunicación con la entrada del periódico La Jornada, por ejemplo, pero las grandes partidas de publicidad se siguen llevando para TV Azteca y Televisa. Es decir, se sigue revolviendo el mismo problema de comunicación a nivel estructural que tenemos en ese sentido, y se da un mal mensaje también en las regiones donde esperaríamos mecanismos de protección mucho más eficaces, donde esto que ha hecho el presidente con otros estratos y con otros grupos a nivel nacional, por ejemplo, la clase campesina o la clase más precarizada de nuestro país, también fuera una relación cercana con periodistas que, a final de cuentas, cuando llegó López Obrador, aquí estábamos, se va López Obrador y aquí vamos a seguir, y venga quien venga, aquí vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. Y nosotros somos quienes estamos poniendo la cara todos los días y nos estamos enfrentando a estos poderes que van y que vienen, pero que siguen actuando de la misma manera, y que hasta la fecha no ha habido mecanismos de protección eficaces para garantizar nuestra vida y nuestro trabajo. Y esa es lamentablemente la triste realidad de nuestro país. Quisiera nada más acotar algo breve respecto a lo que dices. ¿Sí? Bueno, muy bien. Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador se vaya, que falta muy poco, pudiera venir un embate contra los periodistas que actuamos en la defensa del interés público, del interés nacional. Entonces hay un riesgo muy grande porque su figura representa un cobijo o una tutela moral dentro del país para quienes hemos venido ejerciendo un periodismo de combate y quienes vimos siempre el actuar de los poderes fácticos. Es cierto lo que señalas respecto a la vulnerabilidad en el interior del país, pero las mañaneras fueron tocadas desde los primeros años con el asesinato de Lourdes Maldonado, que yo no voy a aceptar, y lo digo aquí públicamente, que ella fue asesinada por un hecho de narcomenudeo. No, ella hizo una denuncia y lo dejó muy claro frente al presidente. Entonces, estamos en un riesgo a partir de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se vaya de la presidencia. Gracias, Daniel. Geo, en 20 segundos, ¿con qué cerrarías? Cerraría con que sería ideal y necesario que sí se tomaran cartas, que hubiera un desarrollo de una política en atención de los medios, pero pensando en esto de las filtraciones y en estas amenazas, en esta posible amenaza que surja a la salida del presidente Andrés López Obrador del poder. O sea, como una tarea que tuvieran que tener las autoridades, los funcionarios, los gobiernos municipales, estatales y federal, para que haya una protección, porque en la medida en que haya una protección a los medios, habrá una protección a la sociedad.
Muchas gracias. Gracias, Geo. Carlitos, vamos a dejar para otro espacio tu conclusión. Pero tres palabras, en tres En palabras. tres palabras. Bueno, híjole. Quisiera empezar porque ojalá se pudiera sumar otra propuesta, otra iniciativa, el amparo a quienes ejercemos la libertad de expresión, a los periodistas, y que además de eso se pudiera crear también un sindicato que pudiera salvar a los periodistas que menos ganan en el país y mucho tienen que opinar. Y pues dejo también ahí que empezó ya esta guerra, empezó estas campañas presidenciales, no por nada el lunes, apenas ayer apareció muerto Carlos Ursúa, uno de los consejeros de Xóchitl Gálvez. Empezaron estos conflictos también extra campañas electorales. Muchas gracias. Gracias a todos quienes nos han acompañado en esta edición de Sobre la Mesa. Recuerde que todo, absolutamente todo tiene pros y contras, pero la mejor opinión la tiene usted. Le esperamos en la próxima.